¿Qué onda, argonautas de la historia? Yo soy Ben, el Lord Protector de la historia, y el tema del día de hoy es ¿qué es la historia social? Eric Hobsbawm decía que antes de 1971 la historia se concebía de tres formas distintas. Número 1. Como la historia de los pobres o de las clases bajas, o sea, tenía que ver con la historia de los movimientos de los pobres o con la historia del trabajo. Número 2. Se concebía como la historia de actividades humanas difíciles de clasificar como costumbres y vida cotidiana. Número 3. Se concebía como una historia socioeconómica, donde se unía lo económico y lo social, pero donde predominaba más lo económico. Sin embargo, ante estas tres concepciones distintas de la historia social, Eric Hobsbawm mejor proponía considerarla como una historia de la sociedad. Pero entonces, ¿qué rayos es la historia social? Para entender qué es la historia social, partiremos de la definición que da Mauricio Archila. La historia social es una apuesta por el estudio de los grupos excluidos de la historia, que se acerca a las ciencias sociales para tratar de hacer una explicación de ese pasado que contribuya a pensar en un futuro distinto. ¡Wow! Ahora les diré algunas de las características más importantes de la historia social. La historia social se centra en estudiar a los grupos sociales excluidos, a los sujetos olvidados por la historia oficial, a la gente común, a los sujetos que transforman al mundo. Es decir, no se centra en narrar las gestas de los grandes personajes o de las instituciones tradicionales. Además, la historia social también estudia las relaciones conflictivas de los grupos humanos. Por ejemplo, el conflicto entre los dominados y los dominadores. Otra de sus características es que es una historia totalizante o total, es decir, hace un análisis menos local y sí más global, más total, abarcando más ámbitos espaciales y más dimensiones temporales. Esta historia incorpora todos los aspectos posibles que se puedan estudiar para así comprender y explicar mejor la realidad. Como diría Hobsbawm, cabe la posibilidad de que el historiador intelectual no preste atención a la economía o de que el historiador económico no tenga en cuenta a Shakespeare, pero el historiador social, que se olvide de cualquiera de ellos, no llegará lejos. Otro aspecto de la historia social es el diálogo con otras ciencias sociales, como por ejemplo la economía. Además, puede utilizar conceptos de otras ciencias sociales, pero sin nunca olvidar las realidades sociales. Otra característica a resaltar de la historia social es su concepción marxista de la historia. Como lo escribió Hobsbawm, la historia es el corazón del marxismo. Por eso el historiador social tiene un compromiso político y se caracteriza por querer hacer de este mundo una sociedad mejor, en buscar comprender y cambiar el mundo, y en tener la confianza en que el sujeto histórico, la clase trabajadora, es el agente de la transformación social. Eso quiere decir que el historiador social se debe de comprometer, y no debe de ser partícipe de la falsa neutralidad que pregonan los historiadores positivistas. También debemos de recordar que la historia social tiene que ver con la sociedad y su contexto, como dice José Antonio Piqueras. La historia social conecta con lo más vivo de la sociedad, está cambiando a medida que está cambiando la sociedad. En conclusión, la historia es, como decía Kay, un llamado a democratizar la historia, por lo cual es una forma de escribir una historia desde abajo, una historia de los humildes y vencidos del pasado. Una historia que busca comprender el pasado para explicarlo e intentar cambiar el presente. En fin, eso ha sido todo. Si quieres adentrarte en la dimensión desconocida de la historia, dale clic aquí. Y si quieres saber más sobre la historia, dale clic aquí. Gracias por ver el video. Dale al like, suscríbete y... ¡nos vemos!